El capítulo 2 habla sobre los deberes del psicólogo frente a los usuarios. El artículo 33 habla sobre los deberes del psicólogo frente a los usuarios sin más limitaciones que les ponga la ley. El psicólogo va a aplicarlo en la sociedad de la población teniendo en cuenta las limitaciones de la ley. En el capítulo 34 habla sobre la relación entre el psicólogo y el usuario en los siguientes casos. El primero es por solicitud voluntaria de los servicios profesionales, el segundo es por atención en casos de emergencia, de caos, de urgencia, el tercero es por solicitud de terapias con el consentimiento del segundo y el último es en cumplimiento de un deber legal. El artículo 35 habla sobre que el psicólogo podrá rehusarse a hacer la intervención en los siguientes casos. En el primero, cuando no pertenezca al campo de su conocimiento. Segundo, cuando el usuario se rehúse a los costos que implica la intervención psicológica. Y el tercero es cuando por alguna enfermedad o imposibilidad física no puedan realizar la intervención. Y el último es cuando el usuario se rehúse a la intervención del psicólogo. En el artículo 36 habla acerca de las obligaciones que tenemos los psicólogos. Una de estas obligaciones es el uso apropiado de las pruebas psicotécnicas, mantener una postura ética y la metodología prescrita para el uso adecuado. Hay que evitar realizar actividades a los pacientes cuya problemática está fuera de nuestro campo de conocimiento. Cuando suele suceder estas situaciones, lo apropiado es remitir ese paciente a un colega o profesional capacitado en esa área de conocimiento. El psicólogo debe evitar dar un diagnóstico definitivo en los procesos de evaluación. Además, también tiene la obligación de utilizar únicamente medios diagnósticos, de intervención y preventivos que sean científicamente aceptados. Tenemos la obligación de notificar a las autoridades cuando comprometan la salud y seguridad tanto pública como la del paciente mismo. Tenemos que respetar la libre elección que tiene el paciente por nuestros servicios y ser responsables de los procedimientos de intervención que utilicemos. No debemos practicar estas intervenciones sin el consentimiento autorizado del paciente o, en su caso, el mentor cuando el paciente es menor de edad. También hay que comunicarle al usuario la intervención que se hará y cuál es el riesgo y sus favorables. Bueno, hoy les vamos a hablar del uso del material psicotécnico, el cual les voy a hablar sobre el artículo 45, 46, 47 y 48. Voy a explicarle un poco de qué se trata cada uno de ellos. El artículo 45 es el material psicotécnico que utilizan más que todos los profesionales de la psicología. En este ámbito los estudiantes podían aprender el manejo por el debido acompañamiento de sus docentes en el aula, a llevarlo a supervisión, vigilancia y responsabilidad de la facultad de la escuela de psicología, llevarlos un proceso para que cada uno de ellos aprendan lo necesario de la psicología y aprendan a manejarse en el ámbito escolar. Ahora les voy a hablar sobre el artículo 46. Cuando el psicólogo construye o estandariza una tesis psicológica o inventaria sobre les voy a hablar sobre el artículo 46. Cuando el psicólogo construye o estandariza unos test psicológicos, listados de chequeo o instrumento para aplicárselo a sus estudiantes, debe ser utilizado el procedimiento científico debidamente comprobado y de alta calidad. Dichos test deben cumplir con las normas adecuadas y propias para la construcción y la aplicación de instrumentos de validez y confiabilidad que deben tener cada test. ¿Ya? Bueno, en este artículo 47 ya tenemos como algo más concreto, donde el psicólogo tendrá el cuidado necesario de la presentación de cada uno de los resultados y el diagnóstico de las pruebas presentadas antes estén debidamente validadas y estandarizadas para dar. No son suficientemente para las evaluaciones diagnósticas los
solo los test psicológicos, sino también las entrevistas, las observaciones, los registros de conducta que tuvieron los estudiantes. Todo debe ser parte de un proceso amplio y profundo e integral para cada uno, debidamente comprobado de los test psicológicos realizados, para así darle un buen desarrollo y presentar cada una de las pruebas aplicadas. Ya. Artículo 48. En donde los test psicológicos que se encuentran en su fase de experimentación entre los compañeros psicólogos o los estudiantes deben utilizarse en debidas precauciones y unas normas ya advertidas. Es precisamente hacer conocer a los usuarios el alcance y limitaciones que deben tener estos test a la hora de poder realizarse. Gracias. Privacidad y confidencialidad. Número 1. Mantenimiento de la confidencialidad. Los psicólogos tienen como obligación primordial proteger la información confidencial obtenida por cualquier medio, teniendo en cuenta que los límites de confidencialidad son regulados por la ley o establecidos por normas institucionales. Número 2. Discusión de los límites de la confidencialidad. A. Los psicólogos discuten con las personas, incluyendo en la medida de lo posible a las personas legalmente incapaces de dar consentimiento y a sus representantes legales. 1. Las limitaciones relevantes en la confidencialidad. 2. Los usos previsibles de la información obtenida a través de sus actividades psicológicas. B. A menos que no sea factible o esté contraindicado, la discusión acerca de la confidencialidad tiene lugar al comienzo de la relevancia. C. Los psicólogos ofrecen servicios, productos o información por vías de transmisión electrónica informarán a sus pacientes sobre los riesgos de la privacidad y los límites de la confidencialidad. 3. Grabaciones. Los psicólogos obtienen permisos de sus pacientes antes de grabar sus voces o imágenes. 4. Minimización de las instrucciones a la privacidad. A. Los psicólogos incluyen en sus consultas e informes orales y escritos únicamente la información relativa al propósito para el que la comunicación ha sido realizada. B. Los psicólogos discuten la información confidencial obtenida en su trabajo únicamente con fines científicos o profesionales apropiados con las personas involucradas directamente en el asunto. 5. Relevancia de información. A. Los psicólogos pueden relevar la información confidencial con el apropiado consentimiento de la empresa cliente, el cliente, paciente individual u otra persona legalmente autorizada en nombre del cliente, paciente, excepto los casos que estén específicamente prohibidos por ley. B. Los psicólogos revelan información confidencial si el consentimiento del individuo, en los casos que indica la ley, o cuando ésta lo permita para fines legítimos, tales como 1. Promover servicios profesionales necesarios. 2. Obtener consultas profesionales apropiadas. 3. Proteger al cliente, paciente, al psicólogo, a otras personas de daño. Y 4. Obtener del cliente, paciente, el pago de los servicios, en cuyo caso la relevancia estará limitada al mínimo necesario para alcanzar tal propósito. 6. Consultas. Al consultar con colegas, 1. Los psicólogos no revelan información confidencial que pueda razonablemente conducir a la identificación de un cliente, paciente, participante de investigación u otra persona u organización con quien ellos tengan una relación confidencial, a menos que hayan obtenido previamente el consentimiento de la persona u organización o que la relevancia no pueda ser evitada. Y 2. Relevan información solo en el grado necesario para lograr los propósitos de la consulta. 7. Uso de información confidencial para docencia u otros fines. En sus escritos, conferencias u otros medios de difusión, los psicólogos revelan información confidencial individualmente identificable relativa a sus clientes, pacientes, estudiantes, participantes de investigación, clientes organizacionales u otros destinatarios de sus servicios, obtenida durante el curso de su trabajo, a menos que 1. Tome las medidas razonables para ocultar a la persona u organización, o 2. La persona u organización haya dado su consentimiento por escrito o exista autorización legal para hacerlo. Los psicólogos informan a las personas que tienen la capacidad de dar el consentimiento o para quien la evaluación haya sido indicada por ley o por la regulación de gubernamentales acerca de la naturaleza, usando un lenguaje que sea razonable de acuerdo a la educación de cada persona. Los psicólogos
que obtienen el servicio de un intérprete obtienen el consentimiento informado de su paciente, asegurando que se preservará la confidencialidad de los test y las evaluaciones psicológicas que sean realizados. Cuarta, divulgación de los datos de los test, respuestas del paciente y las preguntas que él da durante toda la evaluación, y las anotaciones y los registros de los psicólogos a la conducta durante la evaluación. De acuerdo con esto, el paciente y el psicólogo el psicólogo ofrece test a los mismos pacientes. Los psicólogos deben atenerse a divulgar la información que el paciente le puede formular. Quinto, construcción de los test. Los psicólogos que desarrollan test u otras test de evaluación utilizando procedimientos psicométricos adecuados, conocimiento científico o profesional vigente del diseño. 9.6 Interpretación de los resultados. Al interpretar los resultados de la evaluación, incluyendo las habilidades automatizadas, los psicólogos toman en cuenta el propósito de la evaluación, así como los diversos factores de test, las habilidades y otras características de las personas que están siendo evaluadas. 9.7 Evaluación realizada por personas no calificadas. Los psicólogos promueven el uso de las técnicas de evaluaciones psicológicas por personas no calificadas, excepto cuando tal uso se realiza por un propósito de capacitación, y este propósito de capacitación tiene que ser evaluado y supervisado por una persona que tenga conocimiento de esto. 9.8 Test obsoleto y resultados desactualizados de los test. Los psicólogos no basan sus evaluaciones en resultados de test desactualizados ni sus recomendaciones, porque tienen que ser test que estén en la actualidad, porque son con propósitos actuales. 9.9 Puntaje de test y servicios de la interpretación. Los psicólogos que ofrecen procedimientos de evaluación o puntajes a otros profesionales describen de manera precisa el propósito de normas, validez y confiabilidad que van a evaluar y del requisito que es para aplicable a su uso. Los psicólogos son responsables de la adecuada aplicación e interpretación del uso de estos instrumentos. 9.10 Explicación de los resultados de la evaluación sin importar la tabulación y la interpretación. Son realizadas por psicólogos, empleados o asistentes. Los psicólogos toman las medidas razonables para asegurar al individuo o el representante que obtenga la explicación de los resultados. Estos tienen que ser de manera muy clara y los resultados se deben entregar de manera individual.